Uno de los productos de la huerta más abundante durante los meses de verano es el tomate. En la localidad zaragozana de Chiprana, Antonio Acero y Balbina Piazuelo todavía continúan con la tradición de sazonar y dejar secar aquellos productos que quieren conservar para los meses de invierno. Ellos nos van a enseñar la preparación y conservación de los tomates secos para su posterior utilización en la cocina tradicional. Nada, que voy a coger unos tomates para poner a secar, que el tiempo de cogerlos es a partir del mes de julio, a mitad de julio, hasta mitad de San Roque, porque antes hace frío y después también no se secan bien. Un tamaño normal, ni muy gruesos ni muy pequeños, porque se secan mejor. Hay que aprovechar ahora porque en cuanto echa a alargar la noche ya se secan mal. Y ahora que hace mucho sol y aire, pues hay que aprovechar para secar este. Este es muy gordo. Y estos son pequeñicos, o sea que hay que coger un tamaño ni el uno ni el otro, ¿eh? Este, porque el gordo le cuesta mucho más secarse, se seca peor. Y hay que echar más sal. En caso de querer secar los gordos, pues hay que echar más sal y luego resulta, aunque se pongan a remojo como hay que ponerlos, pues siempre resulta más difícil ponerlos a punto. Estos sí que son buenos. Los 5. ¿Ves? Este es un tamaño majo. El más ideal. Mira, se coge, se abren y luego se echa sal. Hay que echarle sal abundante, porque si no, no se podrían secar. A la hora de comerlos en el invierno, lo que hay que hacer es ponerlos igual que el bacalao. La noche anterior a remojo y se escurren al día siguiente, bien escurridos y a la sartén. Se fríen y están mejor imposible. Aquí en este pueblo se ha hecho toda la vida, porque al invierno los freían por la mañana para llevarlos al campo a las olivas, que estábamos 3 meses cogiendo olivas. En el pueblo este que había muchas, ahora no, que ya se han quitado todas y no ha quedado nada. Pero aún se sigue abriendo tomates porque es tradición y luego que están muy buenos. Hay que abrirlos que estén maduros ya, a ser posible. Antiguamente se secaban los melocotones, se quitaba el hueso y la piel y se abrían. Se secaba, que después de seco le llamábamos orejones. Pues ahora hay que echarles la sal. Bastante, porque si no les cuesta mucho más el secarse y el único inconveniente que tiene si son gordos, que se les echa mucha sal, pues que en cuenta de estar una noche a remojo hay que poner los dos. Y en el momento que se les echa la sal, las moscas ya no vienen. A los 2 o 3 días de estar así, hay que darles la vuelta, pero ya sin echar sal ni nada, hasta que se terminan de secar. Hace falta sol y aire, por lo menos el sol, y si hace aire, mucho mejor. Que aquí suele hacer las dos cosas. Venga, pues ahora lo que hay que hacer es, llevan ya 3 días así, darles la vuelta. Se les da la vuelta a todos y a los 4 o 5 días a retirarlos ya, definitivamente. Esto de cada unos 12 kilos, antes de abrir se queda en 1 1/4, después de secos. Una vez que han pasado varios días y se han secado los tomates, Balbina nos va a explicar cómo hidratarlos para su posterior utilización en la cocina tradicional.
Pues nada, ahora les quito el agua esta y les echo otra limpia para que queden más, para que marche más la sal. Después de tenerlos a remojo, les cambio el agua 2 o 3 veces para que se vaya bien la sal. Pues nada, ahora hay que tirar el agua y se freitan bien para freírlos, para que no quede mucha agua, porque si no saltan mucho en la sartén. Aquí están los tomates que los puse anoche a remojo y ahora los vamos a freír con aceite de oliva virgen, de aquí de Chiprana. Se pone en la sartén como media de aceite y se fríen por los 2 lados. Están un poco, se les da la vuelta y ya está, listos para comer. Como media sartén o así. Sí, porque esto chupa bastante aceite. Que esté un poco caliente porque si no no se fríen bien. Pues ahora tengo el aceite caliente y voy a echar unos pocos, porque se echan unos pocos cada vez, para que se fríen mejor. Antes, cuando íbamos al campo, se metían entre pan y pan. Un trocico de pan encima y otro y el tomate en el medio. Ahora voy a echar otros pocos, pues. Saltan un poco del agua. Estos ya están, pues ahora voy a echar otros pocos. Y ahora ya están listos para comer. En la actualidad, los tomates secos son considerados un exquisito manjar, debido a una gran concentración del sabor. Independientemente de estas nuevas modas, Antonio y Balbina continuarán elaborándolos como han hecho siempre, para su disfrute personal y familiar. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.